El medio ambiente, la sostenibilidad, un medio ambiente puro, un desarrollo que es necesario para la humanidad, sostenible, limpio, respetuoso con los derechos humanos de todos y cada uno, pero también con los derechos que la naturaleza tiene, porque yo soy de los que piensan que la madre naturaleza es la madre de todos los derechos, porque nacemos en comunión con el universo donde vivimos. Y lo mismo que como personas tenemos derechos, también los animales, también las plantas. Y esto no es baladí. Ha habido países que ya lo han puesto en práctica, como la ley de la tierra de Bolivia, de la madre tierra, o la Constitución del buen vivir de Ecuador, u otras iniciativas de avance de esos derechos, reconocer como titular de derechos a la madre naturaleza, que está en la esencia de la defensa de la misma en comunión con ella de los pueblos originarios, que curiosamente son por sus tierras los que están en poder o sobre, porque en poder no está bien dicho en este caso, de los recursos naturales, porque para ellos los recursos naturales forman parte de la propia madre tierra, de la Pachamama, y cuando se extraen son heridas que se le produce a la madre naturaleza. Por tanto, protegerla y de protegerla va a depender, es esencial y va a depender respectivamente nuestro futuro. ¿Qué ocurre? Que hay iniciativas, los acuerdos de París, la lucha contra el cambio climático, el COP25 de 2019 en España, acuerdos, más acuerdos, pero nunca llegamos a la realización total de esos acuerdos, porque lo que se está procurando es un mínimo, no es un máximo. Y no somos capaces de llegar ni a ese mínimo porque Estados Unidos, esperemos que ahora con Joe Biden vuelvan al Acuerdo de París, u otros países no quieren hacerlo. Por tanto, si hay mecanismos que lo impiden, si hay intereses que no permiten avanzar en esa línea, hay que obligarles. La sociedad como tal, los países tienen la obligación de diseñar los mecanismos, no solo de índole civil, mercantil o científico, sino también de coerción penal. Y en esta línea es en la que nosotros, desde la fundación que presido, FIDGAR, yo mismo, en unión con la organización de Polly Higgins, desafortunadamente desaparecida hace apenas 2 años, y otros movimientos, estamos abogando por que se dé inclusión definitiva, de forma definitiva, dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional, a un 5º crimen contra la paz. Y es que además de el de agresión, el de genocidio, el de lesa humanidad y el de guerra, sea el ecocidio, que es las agresiones de forma sistemática, contundente, la destrucción del ecosistema como equilibrio o equilibrado entre humano y naturaleza, protegiendo ese modus vivendi. Es decir, hay una formulación que aparece en el libro, textual, que puede ser como cualquier otra, pero la esencia es esta. Es un mecanismo de defensa de la naturaleza frente a la destrucción de la misma, sistemática e intencionada. Desde otro punto de vista, y desde FIDGAR, lo que hicimos en los años 2014, 15, 16, fue apostar por
los nuevos principios de la jurisdicción universal. También hago una cita de ellos en ese capítulo. Y entre ellos, diseñar un nuevo apartado como crimen de lesa humanidad, o dos nuevos apartados. Uno, los delitos económico-financieros, cuando afectan a una generalidad de personas y responden a una política sistemática. Y dos, los delitos contra el medio ambiente, cuando suponen la destrucción total de ecosistemas. Es decir, son dos ámbitos, uno el de la jurisdicción universal y otro el de la Corte Penal Internacional, sin perjuicio de la legislación interna. Pero es necesario ir en ese sentido. Y o hay líderes tan dispares como premios Nobel de la Paz, o líderes indígenas, o líderes sociales y políticos de izquierda, como el Papa Francisco, que ya ha hecho expresión concreta de que se debe, en el Congreso Internacional de Derecho Penal, en el Vaticano ya dijo, hay que regular ya el delito de ecocidio. Es decir, cada vez es una necesidad. ¿Qué ocurre? Que frente a esto, de nuevo nos encontramos con el mismo problema. Los intereses económicos, los intereses financieros, las grandes corporaciones que controlan los mecanismos de producción de los recursos naturales y son los que impiden que esa protección, impiden que haya minas contaminantes internacionalmente, que haya extracción masiva de recursos que no son esenciales para la convivencia humana, sino solo para la supervivencia y sostenimiento del sistema capitalista y del neoliberalismo. Ninguno de estos recursos, prácticamente, es absolutamente necesario hoy día, y mucho menos los combustibles fósiles, porque ya estamos en una dinámica que si cambiamos económicamente la dirección, veremos cómo no solo es que optemos por energías limpias y renovables, sino que no son necesarias las fósiles, sobre todo porque nos están matando.